Bueno, ahí puse a grabar de vuelta. ¿Alguna consulta? No, hasta ahora todo claro por mí. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos. Ya tenemos las dos expresiones. 18 más X, 18x más 33 y 18. Entonces, acá, a las expresiones que habíamos obtenido, reemplazamos acá en los valores. Entonces, si reemplazamos estos valores, acá tenemos el polinomio de grado 2, reemplazamos estos valores acá, llegamos a esto, el polinomio de grado 2 lo mantenemos. Entonces nos queda esta expresión. O sea, esto es simplemente hacer el resultado de esto, es resolver esto, no es mucho más que eso. Bueno, ahora vuelvo a escribir la misma expresión y vamos a ver hasta dónde habíamos llegado. O sea, ya simplificamos, ya aplicamos el método, o sea, no hacía falta acomodar, aplicamos el método y de acá venimos acá. ¿Tenemos algún factorial negativo acá? No, eso no hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicamos directamente Barrow. Hasta acá, al valor que obtuvimos, que es este, aplicamos Barrow. Bueno, creo que habrán visto que siempre sube un grado. Si está a 13, sube a 14. Entonces, bueno, directamente... bueno, acá justo me olvidé comentarles. ¿Ustedes qué calculadora tienen? Bueno, sigo. Si acá aplico Barrow, lo único que hago es reemplazar los valores. No es muy complejo. Llego a esta expresión. Yo lo que les quería mencionar... ¿ven esta expresión de acá? Que fue la resultante de la simplificación. ¿Lo ven acá? Ustedes tienen la calculadora que creo que la 997 puede ser. O alguna que puedan hacer La las... 991. ¿Esa tenés para hacer la sumatoria y escribir todos los términos y poner resolución de ecuaciones? Ya me fijo, a ver. Igual, La 570 tiene también bárbaro. para Bueno, hacer esto. por eso, ustedes lo que tienen que hacer, por un lado, cuando hagan los ejercicios, llegan a esta expresión, ustedes cuando lleguen a esta expresión que es de simplificar, en la cual no le queda ningún factorial negativo ni nada, que pueden expresarlo, mejor dicho acá, en acomodar términos. Si ustedes suben los términos y llegan a esta expresión donde suben los términos y no les queda ningún factorial negativo, agarran la calculadora, ponen los valores y ponen igual y les da el valor. Y a partir de ahí van a ver si llegan a ese valor o no. Obviamente que si están en el parcial y ven que no da, no ponga después al final el valor que les dio la calculadora porque a la larga se dan cuenta. Pero ahora cuando hagamos un próximo ejercicio les voy a mostrar en dónde pueden poner los valores y ver qué valor le da para después cuando hagamos el resultado final a ver si llegamos a ese valor. Pero bueno, es recomendable eso para que ustedes puedan manejarse. Bueno, este es otro ejercicio, vamos rápido. Bueno, ¿alguna pregunta con el tema anterior, con lo que vimos el ejercicio anterior? ¿Quedó claro? ¿Sigo? Siguiente ejercicio. Vamos de vuelta, otra vez les aplico esto. Tengo el método, vamos a ver cuáles, tenemos tres métodos. Esto, ¿a qué se parece? ¿O cuál de todos estos métodos puedo aplicar? ¿Yo por qué les muestro estos tres métodos? Porque ustedes, cuando tengan la expresión, que les van a poner una expresión compleja, ustedes no se pongan a simplificar, ustedes tienen que ver a qué expresión pueden llevarla para después decir, bueno, me acerco a ese método y aplico ese método. ¿A qué expresión puede ser válida de estas tres? O pues si son dos, dos. Apartes. Apartes, y también puede ser parecida a método directo. Yo acá cuando pongo método directo, ustedes yo creo que tienen una hoja con todos los factoriales. Acá sintetizo 4, pero todo lo que sea la tabla que de método directo, donde están todos los métodos, que si está x elevado a n barra h, todos esos métodos, a elevado a la x sobre a menos 1, algo así, toda esa tabla es lo que sería método directo. Todas esas tablas de diferencias,
de sumación que les dieron para diferencia y antidiferencia, es esto, estaría acá volcado. Yo escribo 4 para modo representativo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se puede aproximar a método por parte o directo. ¿Por qué sacamos método operadores? Porque no tenemos nada, ningún valor 5, 4, que sea elevado a la x. Entonces, viendo esto, ¿se parece o es algo de esto? Y no. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que simplificar. Entonces lo que vamos a hacer es cada una de estas expresiones, las vamos a escribir acá abajo y vamos a simplificar. Entonces esto es bueno, es un simple polinomio. Si se ven, este es parecido, es esto, porque no es parecido, es lo mismo. Acá saqué factor común, saqué el 3 afuera. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Como saqué el 3, me queda un tercio, me queda estos dos y estos dos, o sea, vuelan los dos. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Simplificamos. Perdón, ¿podrías volver a la parte que hiciste 3x más 12 a la menos 1? Ese menos 1 No, sería... este menos 1 no es un menos 1 a la h, este es un menos 1 que pasa abajo. Ok, ok. Pasa abajo, entonces lo puse acá abajo, por eso está donde está acá, x más 4. Entonces, acá que les había mostrado que simplificamos. Entonces ya pasamos todos estos términos, simplificamos. ¿Tenemos factorial negativo? ¿Tenemos que subir algún término? ¿O acomodar términos? Igual hago un parate. Acá, si alguien tiene la calculadora y lo quiere hacer, pongan la sumatoria de 15 entre los límite inferior 2 y 15. Como ya les quedó simplificado, va a quedar un 1 dividido x más 5 por x más 4, y pongan igual y fíjense qué valor les da para ver si después cuando llegamos a la solución les da el mismo valor. De esa forma, cuando están en un parcial, lo primero que pueden hacer cuando simplifican, poner todos los valores y ver si llegan después a ese valor. Tema importante, ¿ustedes qué ven acá? Acuérdense los dos motivos por los cuales les dije que había que acomodar términos. Uno era si era factorial negativo y el otro es factorial negativo o aplicar método, o el otro era Barrow. ¿Qué les dije? Marán, Sí. una pregunta. Yo medio que me mareé en una parte, no entiendo bien lo que te refieres con lo de factorial negativo. ¿Es cuando el factorial tiene un n negativo o...? Sí, sí, el n negativo. Ok, ¿qué Genial. pensabas? Si acá No, dijera, no me había mareado. no, sí, el n negativo. Tema importante que vuelvo acá atrás, estas expresiones, dijimos que tenemos estas tres expresiones. ¿Alguna de estas tres expresiones dice 1 dividido la expresión? 1 dividido la expresión. En ninguno de los casos está 1 dividido la expresión, ¿no? Esto lo están viendo. No dice 1 dividido este factorial. Bueno, miren acá. Si a mí me queda 1 dividido esto, mira, ¿esto a qué se puede parecer? ¿Al método directo o no? ¿Esto no se parece al método directo a esto, a los factoriales? ¿Eso lo ven? Sí. Se parece a los factoriales. Y los factoriales no hay ninguno que esté 1 dividido. Ustedes pueden hacerlo, no es que no lo pueden hacer 1 dividido, pero no les va a dar. Porque cuando ustedes tienen que expresarlo, tiene que quedar todo como figura el método que le están dando a aplicar. Entonces, si acá dice acomodar términos, aunque no tenga ningún factorial negativo, tengo que subirlo. Tengo que subirlo porque, como les dije antes, como les dije antes, tengo que aplicar el factorial arriba. Si ustedes hacen este valor al cual les dije con la calculadora, les da un valor y después siguen el método, pero analizándolo por abajo, o sea, supongamos que acá esto lo dejan así y aplican directamente la antidiferencia que está en el cuadrito que a ustedes le dieron, no les va a dar. Entonces, esto lo tengo que subir. ¿Y cómo vimos para subirlo? Acá lo tenemos abajo, eso lo vimos en las filminas anteriores. Tenemos el n, el h pasa multiplicando positivo y el n pasa negativo. Entonces, si yo reemplazo, tengo x, yo reemplazo esta misma expresión, la pongo diferente para que la vean igual que acá. B
X a... ¿Esto lo están viendo? Entonces acá tengo el 4. Sí. Entonces, bueno, lo que hago es reemplazar. Esto cuando yo bueno, sí, lo que hago es reemplazar. Tengo el X, el N y el H, que es 2 por 1, y me queda esta expresión con el negativo. Entonces, ¿a qué llegamos? A esta expresión que está acá arriba por 1/3. Ustedes tienen la tabla. Entonces, ustedes tienen la tabla y van a ver que este es el factorial donde está menos n con h positivo. Si volvemos al cuadro que habíamos visto de flechas, ¿qué hicimos? Simplificamos, acomodamos los términos porque los subimos, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el método. Y este aplicar método, esto, ¿a qué se parece? A esta expresión, que era aplicar el método directo, que es esto de acá abajo, que yo método directo le digo a lo que se llamaría aplicar, ¿cómo se llama? Aplicar directamente la tabla. Otra vez, no son estos únicos 4 términos, están todos los términos, simplifico en 4, pero serían todos los términos que están en la tabla. Y bueno, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar los valores acá en esta diferencia, que si ustedes ven la tabla, esto no estoy sacando nada de la galera, sino que esta expresión es, o mejor dicho, este resultado es la expresión de esto, de aplicar la indiferencia. Si ustedes ven la tabla, van a llegar a esto. Bueno, reemplazo los valores, entonces llego a este valor. Te hago una pregunta antes de que sigas. Viste que antes de todo vos quedaste en 1/3 por 1 sobre x más 5 por x más 4, ¿no? Ahí sería, ¿Esto? claro, eso. Ahí sería 2 porque vos estás, N es igual a 2 porque hay 2 términos, claro. y H es igual a 1. Sí, pero no es que No, tenía que ir hasta n-1, ¿cómo N? ¿Qué cosa N-1? el factorial. Lo que vimos al principio, los factoriales. Sí. No, pero eso es en forma representativa. Vos tenés, Ah, ok. cuando haces, o sea, el primer factorial es el 0. Se repite este valor. Se repite el valor que tengas como Sí, base. Y después claro. tenés, como ya te usaste un término, te quedan n-1 términos. Pero eso es en forma genérica que se expresa la n. La n, pues la reemplazás por cualquier valor, por 5, por 2, por 1, por 3, por lo que sea. Por eso después Sí. tenés la cantidad de términos que, bueno, que terminás teniendo, que es el mismo, y después, bueno, vas aplicando las H's. Ah, está bien. O sea, tengo 3 multiplicaciones, son n igual 3. Tengo 5, es n igual 5. Ahí, es así. ¿Cómo, ¿cómo me decís? O sea, si ahí, ponele ahí como tengo x más 5 por x más 4, n igual 2. N igual 2, sí, correcto. Listo, 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 no, listo, ya está. Bueno, Genial. Alan, ¿alguna? también lo podría, una pregunta, también lo podría haber expresado como n igual 2 y después h igual a -1 y hubiese tomado el x más 5 como mi Sí, primer... podés empezar con x más 5, 2 barra -1, o podés empezar con x más 4, 2 barra 1 positivo. Cualquiera de los Perfecto. dos podés tomar como base. Acá son 2 términos. Si tenés más términos, podés empezar con el que está en la punta e ir bajando, o empezar con el que está en esta punta e ir subiendo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Habíamos llegado hasta esta expresión. O sea, nosotros ¿qué hicimos? Subimos los términos. Subimos, bueno, acá me adelanté, no, no me adelanté. Acá es aplicar el método, lo aplicamos, porque aplicamos el valor de la antidiferencia, y ahora tenemos que ver los factoriales. O sea, todo este cuadro es el mismo cuadro que está al principio de todo, no cambia en nada. Entonces, acá me lleva al 1, y este 1 viene para acá. O sea, ¿tenemos factorial negativo? Sí, tenemos factorial negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Que subir o bajar términos. Bueno, vamos a subir o bajar términos, y como vimos antes, para hacer subir o bajar términos, es esta expresión que hacemos n por h, que queda acá negativo, acá el n cambia de signo, el h lo mantiene. Entonces, esta expresión la escribimos acá, reemplazamos los valores, no hice nada raro,
y que llego a esta expresión que está acá abajo. ¿Alguna consulta hasta ahora? Bueno, ¿qué llegamos? Llegamos hasta este punto, subir o bajar término. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Barrow. Y aplicar Barrow directamente a la expresión que habíamos llegado, aplicamos Barrow. No sé, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien lo resolvió con la calculadora? ¿Le dio 7 sobre 180? Sí, yo lo había puesto en la calculadora cuando lo dijiste Y, hace y unos te minutos dio, y atrás te dio, y me dio 7 sobre 180, sí. bueno, bárbaro, mejor, mejor. Eh, bárbaro, un segundo. Bueno, vamos. ¿Alguna consulta? Hasta ahora ya vimos operadores y vimos método directo. Obviamente que si ya vimos 2 ejercicios, el tercero va a ser por partes, ¿no? Pero ¿alguna consulta? ¿Cómo vienen? A ver, como digo siempre, y la clase, bueno, no sé si por ahí llega a haber algún recursante y puede afianzar lo que comento, ¿no? Este método que les digo al principio lo pueden usar como herramienta y tener al costado de la hoja para ver cómo guiarse y cómo seguir los pasos. Después sale solo, después automáticamente lo ven y van a decir subo, bajo, pero si ustedes hacen ese árbol de decisión, entre comillas, para, no sé, esa apertura que hago, no hay forma de que se pierdan. Siempre van a llegar al resultado. Y un punto importante a todo esto es que, como les dije, si la expresión dice que está, perdón, avanzo un segundo, si la expresión dice que está no dividiendo, tienen que subir toda la expresión. Como recién a la hora que teníamos el método directo, que figuraba 1 dividido y ustedes hubieran dicho, sí, pero aplico método directo, si ya está. Bueno, si lo hubieran aplicado, no les hubiera dado 7 sobre 180. ¿Alguna consulta? ¿Se les aclara un poco más? Pregunten ahora con esto, no tengo problema en contestar. ¿Venimos bien? ¿No? Bueno, seguimos. Nuevamente, este método, ¿a qué se parece? Primero, podemos simplificar, o sea, tendríamos que simplificar. ¿Y a qué? Primero, bueno, sabemos que no se parece al método operadores. Eso ya sabemos. Entonces, ¿a qué método se puede llegar a parecer? A métodos por parte o método directo. Como siempre les digo, yo resalto esto y lo pongo acá al costado porque la idea no es que se pongan a simplificar sin saber a dónde van. La idea es que simplifiquen sabiendo que tienen que arribar a alguno de estos 2 métodos. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos. Al momento de simplificar, anotamos estas 2 expresiones que tenemos acá abajo. Bueno, esto es, acá vamos a buscar raíces y acá hacemos el factorial. Bueno, casualidad que estas 2 expresiones que están acá las podemos tachar. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Simplificamos. ¿Qué más nos queda por hacer? ¿Aplicamos método? O sea, ¿no tenemos que subir términos o subimos los términos? Hay que subirlo. Tenemos que subir los términos. Entonces, como hicimos antes, simplificamos, llegamos a esto. Entonces, como todos los métodos que vimos, los 3 métodos que tenemos, ninguno está dividiendo, esta expresión de acá abajo la tenemos que subir. ¿Y cómo la subimos? Con el n por h que hicimos anteriormente, el n negativo, el h positivo, mantengo los signos. Todo esto que hago acá abajo, así los voy pasando y no sé, para no perder tiempo más que nada, es un simple reemplazo de todos los valores que tenemos acá en la expresión. Entonces, esta misma expresión que teníamos acá la reemplazamos y ahora nos queda con el n negativo. Bueno, volvemos al camino que teníamos antes. Entonces, como ya subimos términos, ya podemos aplicar el método. ¿Y este método a cuál se parece? Si esto no lo hubiéramos tenido, ¿qué hubiéramos dicho? Que esto es método directo, ¿no? Claro, Pero, pues sí. por eso, esto es método por partes. Que el método por parte, lo que tenemos, lo que expresa el método por parte es b de x, que es lo que tenemos que representa la diferencia de b, y tenemos la antidiferencia. O sea, es
Bueno, ahora vamos a ver cuál es cuál, pero es esta expresión que tenemos acá. Entonces, ahora lo que les hago es algo que para que no empiecen a aplicar el método y no se pierdan, ¿qué es lo conveniente al aplicar el método por parte? El método por parte es como, si lo quieren ver, es como hacer integración por partes, ¿se acuerdan? Cuando era u por b menos la integral, bueno, bla, bla, bla. Es casi similar. Entonces, el método por partes, acá lo que vamos a usar es lo siguiente. Acá lo que les expreso es lo siguiente. El método por partes hay que definir qué término tomar como b de x y cuál como la antidiferencia de w. ¿Por qué? Porque nuestro b de x lo vamos a poner acá y después lo vamos a poner como diferencia de b, que la diferencia de b, que era lo que habíamos visto como f de x más h menos f de x. Y este valor lo vamos a expresar como la antidiferencia, y después vamos a hacer a ese valor que le aplica, esta sería la diferencia, y vamos a volver hacia atrás, como se le dice, vamos a recurrir a la antidiferencia, que es esto. Y a esa antidiferencia le vamos a hacer un desplazamiento. Esto lo queda claro porque acá es importantísimo que entiendan el método por parte y qué significa cada término y cómo lo vamos a usar acá en la expresión. ¿Consultas? ¿Todo ok? ¿Lo tenían claro? ¿Algún comentario? No tengo problema. Se entendió, se entendió. Bueno, Sí, sí, se entendía. entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que aplicamos, bueno, el h igual a 1, lo que vamos a hacer es, vamos a usar como b a toda expresión en la cual el n sea de menor grado posible. O sea, si la idea es que acá, como está el b de x, que después lo vamos a expresar acá adentro, al hacer la diferencia de esto, o de cualquiera de estos términos, queremos que acá nos quede un factor que sea un 1, una. ¿Por qué? Porque si acá nos queda una x por otra expresión, x por otra expresión termina siendo esto. Y tienen que volver a aplicar partes. O sea, si acá les queda x por una expresión, esto, que es una antidiferencia, que acá es una antidiferencia, a este término tienen que volver a aplicar partes, a todo este término. Entonces, por eso, lo que queremos llegar es que queremos evitar nuevamente los factoriales. Acá le pongo, queremos evitar que nuevamente una multiplicación de factoriales, y lo que queremos es que termine quedando directamente una expresión una expresión que conozcamos, a la cual le podemos aplicar la antidiferencia. Y se resuelve fácil. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos que realizar nuevamente partes y se complicaría a esta expresión. Por eso lo que evitamos es hacer todos esos pasos. Por eso les digo que esto es otra vez aplicar, esto es aplicar nuevamente la antidiferencia a todo esto, que ahora lo vamos a ver bien. Entonces, volviendo a la expresión, ¿cuál vamos a aplicar como b? Como b vamos a aplicar a x, porque si yo hago la diferencia de x voy a tener un 1. ¿Y cuál va a ser mi valor de la diferencia de w? Va a ser esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden, bueno, acá expongo los valores, o sea, nos piden que b de x tiene que ser, para el momento de reemplazar, b de x lo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces, el b de x lo tenemos acá y lo tenemos desplazado, y la diferencia de w la tenemos acá, que es esta expresión, y la tenemos acá, que es esta expresión. Entonces, lo que hago es hacer la diferencia de x es igual a x más 1 menos 1, por eso me queda un 1, y ya me evito hacer otra vez partes en la parte siguiente acá. Entonces acá me queda un 1, y acá hago la antidiferencia, porque es lo que me está pidiendo acá, este valor, y la antidiferencia sale de la tabla.
Lo único que hago es reemplazar este valor, es lo que está en la tabla, y lo que hago es reemplazar los valores. Simplemente tomo esta expresión, reemplazo los valores como acá, y me queda esta otra expresión. Entonces, hasta ahora, ¿qué obtuvimos? Los siguientes valores. B de X, diferencia de B, 1, la antidiferencia, y vamos a hacer el desplazamiento. El desplazamiento, si lo vieron, es hacer f de x más h, que sería x más 1. Entonces, si hacemos f de x más 1, es esto, x más, donde está el h, nosotros le vamos a sumar un 1, y es esta expresión que llegamos a este valor. No hacemos nada extraño. Entonces, obtuvimos los 4 valores: b de x, antidiferencia, diferencia de b y el desplazamiento. O sea, tenemos los 4 valores. Y ahora con esos 4 valores los vamos a reemplazar, que son estos 4 valores reemplazados acá. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahora vienen bien? Por ahora todo bien. Bárbaro. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos ahora? Acá tenemos antidiferencia, no. Tenemos antidiferencia, no. Tenemos dos términos. Y acá tenemos más. Bueno, el 1 sobre 6 lo saqué. Con este menos se me hace más. ¿Y qué tenemos acá? Una antidiferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos a esto, como nos dice, esto no es que invente nada, sino que así viene partes, hay que hacer la antidiferencia. Entonces aplicamos la antidiferencia a ese valor, que son son los valores que están acá, o sea, n negativo por h positivo. Bueno, como siempre les digo, lo único que hago es reemplazar los valores, entonces llego a esta expresión que está acá. Esto resulta de reemplazar lo que yo tenía acá. Entonces, si seguimos, reemplazo el valor que está acá, este valor que está acá, este valor que está acá, lo reemplazo por este valor y llego a esto. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, saco valores, multiplico acá por el valor, por este 3 por 6, 18. Bueno, pasamos en limpio. Y hasta ahora, ¿qué hicimos? Hasta ahora simplificamos. Nos dimos cuenta que se aplica a partes. Subimos términos. Y ahora tenemos que aplicar el método. ¿Tenemos acá factoriales negativos? Sí. Tenemos acá factorial negativo y acá tenemos factorial negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que subir o bajar términos. En este caso vamos a bajarlos. Sí, vamos a bajarlos. Entonces, como hacemos siempre, esta es la expresión cuando tenemos n negativo y h positivo, y llegamos a estos valores que salen de este y de este, que serían estas dos expresiones. Entonces, por último, yo reemplacé estos valores. Por último, yo tengo acá que subir los términos, ya lo hicimos, y aplicamos Barrow. Entonces, aplicamos Barrow. Perdón. Estos eran los valores que habíamos llegado. Aplicamos Barrow, le subimos a un término al 7, nos queda 8, y bueno, mucha dificultad en esto no hay. Llegamos a 9 sobre 1400. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Pasaste el factorial negativo a positivo por tema de poder resolverlo en tabla? El factorial. Porque vos ¿Este? tenías la... sí, sí, ese. Nos encontramos acá. Subir Ahí términos. entendí, ahí entendí. Me comí el paso en el que vos pasabas, que aplicabas la antidiferencia. Vos aplicaste la antidiferencia, te dio dos factoriales negativos y los pasaste para poder saber cuál era Sí. bueno, lo que te queda. Y para aplicar Barrow, sí o sí, no puedo aplicar Barrow con n negativo. Entonces, como estoy acá que aplico Barrow, tengo que subirlo. Perfecto. Una pregunta. El
sé que no cambia nada, pero la constante, ¿la agregaste en ese punto por algo en particular o se puede agregar al final? Esta C, Sí, exacto. porque cuando haces la antidiferencia en la tabla, acuérdense que al hacer la antidiferencia, lo que único que nunca van a conocer son todas las variables o constantes que son paralelas una de la otra, que es la variable C o constante que hace que suba o baje. Eso es siempre que apliquen antidiferencia. Si ustedes lo ven en la tabla, cuando está la diferencia de costado en la otra columna, la antidiferencia, van a ver que dice más C, más una constante. Perfecto, una onda integrales. Sí, sí, sí. Igual creo que no sé si lo vieron en la teoría, pero representa que ustedes no van a conocer el valor exacto, por eso es la constante esa que reemplaza aquellos valores que no a todas las posibilidades de valores. Sí, lo había mencionado Mauro y también en la bibliografía estaba. Ok. Bueno, a ver, un segundo. Perdón. Ahí está. Ahora tengo un ejercicio más que es de cuando hay que hacer 2 veces partes. Ya queda poco, se va a cortar. Lo han tomado en Lara, los de Mauro no sé si lo ha tomado, pero Lara lo ha tomado. Es cuando se aplica 2 veces partes. Creo que Mauro dijo que lo tomó una sola vez. Bueno, a mí no me acuerdo si en su momento me lo tomaron, pero bueno, los parciales los vi. Este es un ejercicio parcial. Todos los ejercicios que están acá subidos son ejercicios de parcial. Bueno, comienzo, cualquier cosa me preguntan. Igual no vean, por ahí parece largo. Yo porque se los expreso con muchos términos, con muchas cosas, pero después cuando lo hagan y si hacen la tablita salen muy rápido. Bueno, acá lo mismo, vamos a hacer cada una de las partes, cómo se aplica el método. Bueno, acá lo que hay que hacer es simplificar a qué método se parece, se va a parecer a método por parte o directo, por una cuestión de que operadores no se va a parecer, pues no tengo ningún a la X, entonces lo que voy a tener que hacer es simplificar. Entonces, al simplificar, bueno, acá busco las raíces, vamos a terminar simplificando estos términos, entonces nos queda estos dos valores. Acá tenemos un valor negativo, entonces perdón, acá tenemos un valor dividendo, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a tener que subir este valor, entonces vamos a tener, ¿acomodamos términos? Sí. Entonces hay que subirlos. Acá esta es la expresión, entonces al subir términos, que es este de acá abajo, los tenemos positivos, yo subo los términos. Estas partes voy rápido porque no sé si quieren que me detenga un poco, pero esto es directamente subir, bajar términos, no hay mucha complicación por eso, es reemplazar valores. Entonces ahora lo que bueno, este es el valor que nos da, subimos el término, pasa una multiplicación. Si ustedes ven, ya hay dos términos con los dos factoriales mayor a 1, uno con 2 y otro con menos 4. Entonces, ¿en qué parte nos quedamos? Nos quedamos en que habíamos subido término. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Es aplicar el método partes, va a resultar siendo partes, a esta expresión. Entonces, acá es donde viene que el método por parte hay que definir qué términos tomamos como B y cuál va a ser diferencial de W. Bueno, como habíamos dicho, lo que se busca es tener aquel n que no sea mayor a 1. En este caso no podemos evitarlo porque los dos términos son mayores. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cada uno de los términos. Como acá tenemos un factorial con 2 y acá tenemos un factorial con 4, yo creo que lo conveniente en este caso, porque vamos a hacer obviamente 2 veces parte, porque ya se los anticipé, lo conveniente en este caso, ya que vamos a diferenciar, primero vamos a diferenciar esta una vez y después vamos a tener que diferenciar otra vez, vamos a ir bajando los grados, entonces vamos a tener que vamos a agarrar este como B, ¿lo ven eso?
Este lo vamos a tomar como B porque vamos a ir diferenciando. Cuando hagamos la primera diferencia nos va a quedar de grado 1. ¿Se acuerdan operadores cuando íbamos haciendo las diferencias? Este va a bajar a primero grado 1 y cuando hagamos otra vez la diferencia va a bajar a grado 0. ¿Eso lo ven hasta ahí? Sí, sí, se puede ver si hubiese tenido 3-1, hubiese tenido que hacer partes, partes, partes. Y sí, ahí sí que se complicaba un poco. Bueno, entonces lo que les dije antes, vamos a considerar los valores que tomamos, hacemos la diferencia. La diferencia de este valor es esto está en la tabla. Esto no es que hice nada raro, sino que sale de la tabla de diferencia de antidiferencia, y acá lo mismo. Esta para hacer la antidiferencia sale de la tabla mismo. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. Tengo esta expresión, reemplazo acá todos los valores, llego a esto, y lo mismo vamos a hacer con lo que está acá, que es lo que tomamos acá, este valor de 3x más 13. Estos valores los reemplazo acá. Entonces llegamos a esta expresión de 3x más 10, bueno, dividido 9. Bueno, sintetizando, tenemos que tener b, w de x, la diferencia de b, el desplazamiento de w. Entonces acá ya tenemos b, diferencia de b, w, que es la antidiferencia, y ahora nos falta el desplazamiento. Bueno, lo mismo. Lo único que hago es aplicar el desplazamiento y llegamos a estos 4 valores. Estos 4 valores los vamos a expresar acá arriba, acá adentro, y cuando vean, fíjense, ahora es donde empieza la complicación, por así decirlo, porque ya no puedo aplicar la antidiferencia directo, porque ahora tengo 2 expresiones. Antes teníamos un 1, eso lo recuerdan, teníamos un 1, y como teníamos un 1, y acá nos queda por lo general un factorial, entonces directamente hacemos la antidiferencia de esto y es más fácil. Ahora, esta expresión que está acá es lo mismo que con lo que arrancamos, no es que sean los mismos términos, pero es por lo que habíamos arrancado. O sea, esto es como arrancar con esto. ¿Lo ven? Es como lo que arrancamos al principio. Hay que buscar un valor B y hay que buscar un valor de diferencia de W. Entonces, por un lado, ya llegamos a este valor. Ya llegamos a esta expresión. Acá está, este es el segundo término, podemos aplicar la antidiferencia ya que contamos con el producto de 2 factoriales, entonces a este segundo término vamos a tener que aplicarle el método por partes. O sea, no se olviden de esta parte, de esta expresión. Esta expresión, hasta acá ya tenemos el valor. De acá para allá tenemos que todo esto aplicar nuevamente partes. Se está por cortar. Bueno, cuando se corta nos volvemos a conectar. Yo sigo ahora. Bueno, este ejercicio, lo que les dije antes, le aplicamos la antidiferencia, partes nuevamente. Otra vez, de nuevo, el mismo caminito. Aplico método o no. Tengo que aplicar método o simplificar. No voy a necesitar simplificar. Igual, bueno, ya se está por cortar. Bueno, no sé cómo vienen, alguna consulta, se les complicó. Bien, requiere práctica, pero bien. Claro, se entiende, pero bueno, falta fluidez en la práctica y los cálculos. Bárbaro. Bueno, en cuanto se corte, nos conectamos y ya vamos terminando.